El número que guardas en tu billetera puede cambiar tu destino financiero. No es superstición, es ley. Cada número es una vibración, una palabra silenciosa que el universo entiende. Y cuando aprendes a usar esa vibración con intención, ese número se convierte en la llave que abre puertas invisibles. Florence Scovel. Shin lo sabía hace más de un siglo. Ella enseñaba que cada símbolo material refleja una verdad espiritual. Lo que pones cerca de tu dinero vibra con él y se transforma en una orden para la sustancia invisible que mueve el mundo. No hablaba de magia, sino de precisión divina. Para ella, el universo está tejido con números, y cada número representa una idea creadora. El 1, el origen. El 3, la manifestación. El 7, el cumplimiento. Cuando un número conecta con tu fe, deja de ser solo un signo y se vuelve un canal de poder. Hoy descubrirás el secreto que Florence llamaba el sello del cumplimiento perfecto, un número que no es suerte ni un amuleto, sino una fórmula espiritual que al aplicarla bien, hace que el dinero obedezca a tu vibración, no solo a tus esfuerzos. Quédate conmigo, porque te voy a revelar cómo elegir tu número de poder, cómo activarlo y por qué nunca debes contárselo a nadie. Este conocimiento no es para presumir, sino para sellar tu destino. Cuando entiendas la ciencia espiritual detrás de este simple acto, verás que no es solo guardar un papel en tu billetera, sino almacenar una orden en tu conciencia. Y al hacerlo con fe, ese número dejará de ser un símbolo para convertirse en tu firma vibracional ante el universo. Pero antes de empezar, déjame contarte la historia de una mujer que descubrió este poder por sí misma. Florence solía contar la historia de Evelyn, una alumna que vivió años en una montaña rusa financiera. Ganaba dinero, pero nunca lograba retenerlo. Cada avance era frenado por algo inesperado que la devolvía al inicio. Evelyn probó afirmaciones, oraciones y rituales, pero nada funcionaba a largo plazo. Cuando llegó a Florence, estaba desesperada y con lágrimas confesó que sentía que el dinero la evitaba. Florence la escuchó y le preguntó, ¿qué imagen tienes del dinero en tu mente? Evelyn quedó en blanco, nunca lo había pensado. Solo sabía que lo necesitaba, pero no podía mantenerlo. Entonces, Florence le explicó que el dinero, como toda energía, necesita un molde claro y una dirección precisa. Cada palabra, pensamiento y símbolo tiene vibración. Para estabilizar su abundancia, Evelyn debía crear una imagen concreta que representara el cumplimiento perfecto, un recordatorio diario de que la ley divina ya actuaba a su favor. Florence le habló del poder de los números. Le dijo que el 7 representaba el ciclo completo de la creación, el momento en que la semilla ya dio fruto. Le pidió que escribiera el número 7 en un papel pequeño y lo guardara en su billetera junto con la palabra cumplido. Pero había una condición. Evelyn no debía contarle a nadie, ni siquiera a sus seres más cercanos. Ella obedeció, dobló el papel con cuidado y lo guardó en secreto. Durante las primeras semanas, no pasó nada visible, pero algo comenzó a transformarse dentro de ella. La ansiedad desapareció, empezó a pagar sus cuentas con gratitud, y cada vez que abría su billetera, sentía una calma profunda, como si supiera que todo estaba bajo control. Entonces, un día, llegó una llamada inesperada. Un antiguo empleador le ofrecía dirigir un proyecto que llevaba meses detenido. El pago era justo la suma que Evelyn había visualizado al escribir el número. Ni un centavo más, ni uno menos. Florence le explicó que no fue el papel el que atrajo el dinero, sino el acto consciente de sellar un decreto. Ese número se convirtió en una firma vibracional que le recordaba día a día que la abundancia ya estaba cumplida. Y ese recordatorio eliminó el miedo.
permitiendo que la ley divina actuara sin obstáculos. Desde entonces, Evelyn mantuvo ese papel en su billetera toda su vida. Nunca habló de él ni lo mostró. Decía que no necesitaba volver a escribirlo, porque la energía del número ya estaba grabada en su mente y en su fe. Florence compartía esta historia para enseñar el poder real de los símbolos. Los números son la forma más pura de orden divino, y cuando los usas con conciencia, se convierten en herramientas precisas de manifestación, no porque tengan magia, sino porque alinean tu mente con la frecuencia del cumplimiento. Esta historia no es sobre superstición, sino sobre precisión espiritual. El número no crea la abundancia, tú la creas al darle significado. Pero el símbolo actúa como una antena que mantiene tu mente enfocada, sin distracciones. Así funciona la ley. Lo que reconoces se fortalece, lo que sellas con fe se cumple, y lo que proteges con silencio florece con fuerza. Ahora verás cómo aplicar esto en tu vida, con el conocimiento que descubrirás a continuación, donde aprenderás a usar el número como un canal sagrado entre tu palabra y tu prosperidad, porque no se trata solo de guardar un papel, sino de sostener una vibración, y esa vibración, cuando es constante y silenciosa, cambia todo. Empecemos. Capítulo 1. El número como vibración creativa. Nada en el universo es casualidad. Todo vibra en una frecuencia exacta. Cada palabra, sonido, pensamiento y número transporta una energía específica que obedece a la ley de correspondencia. Por eso, los antiguos sabios decían que Dios creó el mundo con la palabra, porque la palabra es sonido, y el sonido es número en movimiento. Florence Scovel. Shin enseñaba que la vida es matemática divina, perfecta, equilibrada y justa. No existe un átomo fuera de orden, ni una vibración que no responda a una frecuencia precisa. Cuando una persona aprende a pensar, hablar y actuar en armonía con esta matemática espiritual, su realidad se alinea con exactitud. Los números no son simples símbolos para contar, son energía viva, ideas espirituales en forma concreta. El 1 es origen, el 2 unión, el 3 manifestación, el 4 estabilidad, el 5 expansión, el 6 armonía, el 7 cumplimiento y el 8 flujo infinito. Cada número encierra una instrucción, un mandato, un estado vibracional que el alma puede activar conscientemente. Florence afirmaba que los números son palabras silenciosas. No las escuchas con el oído, pero tu mente sí. Tu subconsciente interpreta cada número como una orden. Por eso, un número puede despertar una energía dormida, recordarte algo que tu mente consciente olvidó, la certeza de que ya estás sostenido por la abundancia divina. Ella decía que cada persona vibra en una frecuencia particular y que el dinero responde a esa vibración como un espejo. Si vives ansioso, el dinero estará inquieto. Si vives en calma, el dinero se estabiliza. Y si tu mente sostiene un símbolo de perfección, tu economía comienza a reflejar orden. El número actúa como un ancla energética que dirige tu conciencia. Elegir un número con intención espiritual no es buscar suerte, es emitir una orden, un decreto silencioso que el universo no ignora, sino que cumple. Por eso, colocar un número en tu billetera no es superstición, es disciplina vibracional. Es un recordatorio constante. Tu dinero está bajo ley, no bajo azar. Florence explicaba que todo en la naturaleza sigue patrones numéricos. Las flores, los planetas, los ciclos del cuerpo humano, incluso tu respiración, obedecen una secuencia perfecta. Si observas una concha marina o un girasol, notarás que siguen la espiral dorada, la misma proporción divina que está en tu ADN. Cuando alineas tu mente con esa precisión, el caos desaparece
porque donde hay orden vibracional no hay pérdida, ni carencia, ni confusión. Ella enseñaba a usar los números como afirmaciones silenciosas. Pedía a sus alumnos que eligieran un número que representara lo que querían manifestar y lo sostuvieran mentalmente con fe. Decía que no bastaba con escribirlo, había que sentirlo, porque la vibración del número se activa con emoción. Imagina por un momento que tomas un pequeño papel, escribes el número que representa el cumplimiento, lo doblas con cuidado y lo guardas en tu billetera. Internamente, declaras que ese número no es solo una cifra, es una orden viva. Cada vez que lo recuerdas, tu mente se sintoniza con esa frecuencia de perfección. No importa cuánto dinero tengas en el banco, ese símbolo te recuerda que la ley del suministro ya está en marcha. Florence insistía en que la clave está en la intención. No se trata de copiar el acto, sino de comprender su propósito, porque el universo no responde al gesto, sino a la energía que lo acompaña. Si escribes un número con miedo o expectativa, vibras en carencia, pero si lo haces con certeza y gratitud, vibras en autoridad. Y la autoridad es la frecuencia que mueve la sustancia. El número es un lenguaje espiritual. Habla sin palabras. Cuando lo miras, tu mente reconoce un patrón, y ese patrón ordena la energía. Así como una melodía armoniosa calma el corazón, un número sostenido con fe puede calmar tu relación con el dinero, devolviéndole dirección y coherencia. Florence decía que el número correcto se revela cuando tu mente está quieta. No debes buscarlo con ansiedad, sino dejar que llegue a ti. A veces aparece repetido en un recibo, en una hora, en un sueño o en una página. Cuando lo sientas, sabrás que es tu señal, no porque sea mágico, sino porque resonará con tu frecuencia interna. También enseñaba que los números tienen poder porque condensan una idea en una forma exacta. Una palabra puede tener muchas interpretaciones, pero un número es absoluto, sin ambigüedad. Esa precisión le da fuerza espiritual. Por eso, cuando asocias un número con una intención, le das al universo una instrucción clara. En una charla, Florence contó que una mujer le preguntó si colocar un número en la billetera realmente atraía prosperidad. Florence respondió: no atrae, ordena, porque la abundancia no viene de afuera, emana de tu conciencia. El número simplemente alinea tu mente con la ley del orden divino, y ese orden produce resultados. La vibración del número funciona como un canto silencioso. Mientras tu billetera está contigo, ese símbolo vibra en tu campo energético, recordándole a tu mente que el suministro está asegurado. Es un acto de programación espiritual que opera sin que tengas que repetir afirmaciones todo el día. El símbolo sostiene la frecuencia por ti. Florence insistía en que lo más importante no es qué número eliges, sino cómo lo sostienes. Si lo llevas con miedo, no funciona, pero si lo llevas con fe, se activa, porque el número no tiene poder en sí mismo, lo recibe de tu certeza. Es como una lámpara, necesita la corriente de tu fe para iluminar. Además, el número entrena tu subconsciente. Cada vez que lo recuerdas, refuerzas una idea. El dinero está bajo ley, no bajo suerte. Esa repetición mental crea nuevas rutas neuronales, nuevas creencias, y pronto comienzas a actuar, decidir y hablar desde la abundancia. Esa es la verdadera reprogramación espiritual, enseñarle a tu mente qué debe creer. Florence veía el uso consciente de los números como una práctica sagrada, no como un truco. Decía que quien entiende la matemática divina deja de vivir en el azar. Empieza a ver patrones donde antes solo veía problemas. Reconoce que incluso las aparentes pérdidas son solo reajustes dentro de una ecuación mayor.
Cuando guardas un número en tu billetera, con fe, haces una declaración silenciosa al universo. Mi abundancia ya tiene orden. Mi economía ya tiene frecuencia. Mi mente está en armonía con la fuente. Y el universo, que no puede resistirse a la claridad, responde. Porque la ley no distingue entre lo grande y lo pequeño. Cada pensamiento es una ecuación en movimiento. Cada número escrito con intención se convierte en una coordenada que guía la energía hacia su cumplimiento. Así comienza el despertar del número sagrado, no con superstición, sino con conciencia, no con deseo, sino con dirección. Y cuando comprendes esto, dejas de pedir que el dinero llegue, empiezas a ordenar que se manifieste en armonía con la ley perfecta que gobierna todo. El número que eliges se convierte en un puente entre tu palabra y la sustancia. Cada vez que lo recuerdas, el universo te responde porque ha reconocido tu vibración. Esa es la esencia del poder numérico que Florence Scovel Shinn enseñaba y el primer paso para activar la riqueza silenciosa que duerme dentro de ti. Capítulo 2. El número que representa la totalidad, Chen-Tsa, universo, no se mueve por azar, sino por leyes exactas. Y cada una de esas leyes está escrita en lenguaje numérico. Los antiguos sabios lo sabían, y Florence Scovel Shinn también. Decía que los números son las huellas del pensamiento divino, la manera en que la mente universal organiza la creación. Entre todos los números, hay uno que representa el cumplimiento perfecto, la totalidad, el punto donde nada falta ni sobra. Ese número es el 7. Florence lo llamaba el número del descanso divino, porque 7 son los días simbólicos de la creación, el ciclo completo, donde la palabra se hace carne, y el espíritu descansa en la obra terminada. No es casualidad, es una clave universal. El 7 representa la perfección manifestada, el estado en que lo invisible ya se volvió visible. Por eso, usar el número 7 con conciencia no es superstición, es pura sabiduría. Cuando colocas el 7 en tu billetera, no estás guardando un talismán, estás anclando una verdad profunda. Le estás diciendo al universo y a tu mente que todo lo que necesitas ya está cumplido. Es un recordatorio silencioso. La creación no está en proceso, ya está terminada. Lo que parece estar esperando simplemente se está desplegando en el tiempo perfecto. Florence enseñaba que el error más común es seguir orando como si algo faltara. Mientras sigas pidiendo, la ley interpreta que no tienes. Pero cuando declaras que ya está hecho, la ley se mueve para confirmarlo. El 7 simboliza ese cumplimiento total. Es el fin de la búsqueda y el comienzo del disfrute. Contaba la historia de una estudiante que luchaba por mantener su negocio. Vivía con miedo, pensando que nunca tendría suficiente. Florence le pidió que escribiera el número 7 junto a la palabra hecho y lo guardara en su billetera. Le dijo que debía verlo como el sello de su obra terminada. Cada vez que lo recordara, debía respirar profundo y agradecer como si todo estuviera resuelto. La mujer obedeció y poco después comenzaron a ocurrir pequeños milagros. Clientes nuevos, deudas pagadas, puertas que se abrían. Su negocio prosperó sin esfuerzo. No fue el papel, fue la conciencia del cumplimiento. Florence decía que el 7 es un cierre vibracional. Es el momento donde la energía deja de moverse en ansiedad y comienza a fluir en gratitud, porque la gratitud es la frecuencia de quien sabe que todo ya está dado. Si repites el 7 con fe, le estás diciendo al universo: mi decreto fue escuchado, ahora solo espero verlo florecer. En las enseñanzas de Florence, el 7 también simboliza descanso mental. Después de decretar, debes entrar en un estado de reposo interior.
sin dudas ni temores, como el creador que observa la manifestación con serenidad. Por eso, el 7 en tu billetera no es solo símbolo de abundancia, es un recordatorio de paz. Te enseña a soltar la lucha y confiar en el orden invisible que sostiene todo. La energía del 7 está ligada a la confianza en los ciclos. Nada llega antes ni después. Todo llega cuando la ecuación divina está completa. Si intentas forzar el resultado, interrumpes el proceso. Pero si confías, permites que la ley actúe con precisión. Guardar el 7 es una forma de decir: renuncio a la ansiedad y abrazo la certeza. Florence no creía en amuletos, creía en activadores de conciencia. Decía que los símbolos solo son poderosos cuando la mente los llena de significado. Por eso, ese papel con el número no vale nada si lo guardas con miedo o expectativa, pero si lo haces con comprensión y amor, se convierte en un canal de energía divina. El poder está en la intención. Florence también explicaba que el número 7 es un espejo de la fe madura, esa fe que no necesita ver para creer. Quien confía en esta ley deja de fijarse en las apariencias y empieza a sentir la verdad. Cada vez que ves ese número, recuerdas que tu riqueza no se está formando, ya existe en el plano espiritual. Solo estás permitiendo que se haga visible. Hay una razón profunda para no revelar ni mostrar ese número. El 7 representa lo completo, y lo completo no necesita validación. Compartirlo antes de tiempo debilita su energía, porque lo expones a vibraciones ajenas. Duda, curiosidad, sin miedo. Florence insistía en el secreto sagrado. Decía que lo que se protege en silencio florece con más fuerza. Por eso pedía que el número se mantuviera oculto, guardado como un tesoro entre el corazón y la conciencia. Para aplicar esta ley, limpia tu billetera, saca todo lo que simbolice deuda o escasez y deja solo lo que represente gratitud. Escribe el número 7 en un papel, añade la palabra cumplido y guárdalo doblado en el lugar donde guardas tu dinero. No lo muestres, no lo expliques, no lo justifiques. Cada vez que toques tu billetera, di internamente: gracias, porque todo ya está hecho. Esa es la clave vibracional. Hazlo con serenidad, sin expectativas forzadas. El universo no responde a la prisa, responde a la certeza. Si mantienes tu mente en la vibración del cumplimiento, la ley se encargará de llenar cada espacio con abundancia. Puede llegar en forma de un nuevo ingreso, una oportunidad inesperada, o simplemente la paz profunda que precede a todo milagro. Florence enseñaba que cuando el alma alcanza la vibración del 7, entra en reposo creador. Ya no duda, no teme, no necesita controlar. Simplemente confía y observa. Esa actitud no es pasividad, es autoridad. La fe más alta no grita, descansa. Y ese descanso es el terreno fértil donde florece la riqueza. Recuerda, el número no crea prosperidad, Allah revela. Su función es recordarte que el proceso ya está completo, que la semilla de tu abundancia fue sembrada hace mucho y que ahora solo debes permitirle brotar. Cada vez que veas ese número, repite mentalmente: todo está cumplido en orden divino. Esa frase es un puente entre la mente y la sustancia. El 7 es la vibración del cumplimiento, y quien vibra en cumplimiento ya no persigue, recibe. Esa es la ley que Florence Scovel Shinn enseñaba, una ley tan simple y exacta que solo puede comprender quien se atreve a creer sin mirar las apariencias. Guarda el número, bendice el silencio y confía. Porque cuando lo haces, tu economía, tus oportunidades y tu vida entera comienzan a alinearse con la perfección divina que nunca falla. Y cuando veas lo cumplido, sabrás que no fue un número el que atrajo el milagro.
Fue tu fe convertida en orden. Capítulo 3. La billetera como altar de energías. Tu billetera no es solo un objeto donde guardas dinero, es un altar silencioso que sostiene la vibración de tu relación con la abundancia. Todo lo que pones dentro habla de ti, le dice al universo cómo te sientes frente al dinero, qué crees posible y qué energía sostienes. Por eso Florence enseñaba que antes de pedir más dinero, debes santificar el lugar donde lo guardas. Ella decía que el dinero es una energía viva, sensible y obediente. Responde al ambiente en que descansa. Si tu billetera está desordenada, llena de papeles viejos, recibos de deuda o monedas dispersas, estás transmitiendo confusión. Pero si está limpia, organizada y bendecida, el dinero se siente bienvenido. Y lo que se siente bienvenido, regresa. Florence veía la billetera como un templo portátil, un lugar sagrado que viaja contigo y vibra a tu frecuencia. En su interior no deberías guardar nada que represente miedo o carencia. Cada recibo de deuda es una afirmación silenciosa de escasez. Cada papel arrugado transmite caos vibracional. Por eso pedía a sus alumnas que dedicaran un día a la semana para limpiar sus billeteras, no como una tarea, sino como un acto de amor y conciencia espiritual. Les decía que retiraran todo lo innecesario y que mientras lo hacían, dijeran: bendigo mi dinero, bendigo mi flujo. Todo lo que sale regresa, multiplicado, porque la limpieza física libera el flujo energético y el orden material refleja el orden interno. Florence le explicó que esa creencia, esperar tener más para recién entonces mejorar su billetera, era exactamente el reflejo de su realidad. Le dijo: trata tu billetera como si ya contuviera una fortuna, cámbiala por una nueva. No importa si es sencilla, lo importante es que esté limpia, completa y sea hermosa. Clara obedeció. Desde ese momento, su economía comenzó a transformarse. Poco tiempo después, recibió un ascenso inesperado y un aumento de sueldo. Florence fue clara. No fue la billetera, fue tu vibración la que cambió. Desde ese día, ese objeto dejó de ser solo un accesorio. Se convirtió en un símbolo de su nueva conciencia. Porque cada vez que tocas tu billetera, estás activando una frecuencia. Si lo haces con ansiedad, emites carencia. Pero si lo haces con gratitud, decretas abundancia. Florence repetía una y otra vez: el dinero ama la gratitud más que cualquier otra emoción, porque la gratitud es el lenguaje de la fe ya cumplida. Por eso, nunca trates tu billetera con descuido. No la tires, no la olvides entre cosas caóticas, no la dejes desordenada. Colócala en un lugar limpio, visible, como se coloca algo valioso. Ese gesto, aunque pequeño, tiene un impacto energético profundo. Es una señal al universo: valoro lo que tengo, estoy listo para recibir más. Florence también enseñaba que tu billetera debe tener una intención clara. Ella decía que dentro solo deben estar 3 cosas: una cantidad simbólica de dinero que represente flujo constante, una palabra o frase que declare cumplimiento, un número que concentre tu fe, nada más, porque la energía ama la simplicidad. Todo lo demás dispersa la frecuencia. Cuando guardas tu número elegido, ya sea el 7 o el que resuene contigo, no lo haces para atraer algo externo, sino para ordenar tu energía interna. Ese número es tu recordatorio sagrado. La abundancia ya está en movimiento. Florence recomendaba escribir también una palabra poderosa como gracias, cumplido, recibido, y mantenerla junto al número. Este conjunto se convierte en un circuito cerrado de energía positiva.
Una combinación que vibra como un decreto silencioso al universo. Ella solía decir: tu billetera y tu corazón son iguales. Ambos son recipientes. Ambos deben estar limpios para sostener y abiertos para recibir. Si tu corazón está lleno de resentimiento, el amor no entra. Y si tu billetera está llena de desorden, el dinero no se queda. Este principio se aplica en todos los planos. Florence creía profundamente que el entorno físico refleja tu estado mental. Por eso insistía tanto en la belleza, la limpieza, el orden. Decía que la energía de la abundancia no puede vivir en espacios descuidados, porque la negligencia vibra en olvido, y el olvido corta el flujo, pero la atención amorosa lo reactiva. Una billetera limpia, cuidada, tratada con respeto, es una afirmación silenciosa de que estás listo para recibir. Es una oración que el universo escucha, incluso cuando tú no hablas. Y cada vez que la abres y ves ese número o esa palabra, tu mente recuerda: todo está bajo control divino. Esa sensación de calma, esa certeza invisible, atrae más prosperidad que cualquier esfuerzo físico. Florence también advertía sobre un hábito común: guardar billetes rotos o arrugados. Ella decía: trata tu dinero con el mismo respeto con el que tratas a un amigo querido. Si maltratas el dinero, su energía se distorsiona, pero si lo cuidas, se multiplica. Florence enseñaba a alisar los billetes con cariño, a ordenarlos todos en la misma dirección y a bendecirlos antes de guardarlos. No por obsesión, sino por reconocimiento, porque lo que bendices se queda. Una de sus frases favoritas era: el dinero que bendices hoy regresará mañana multiplicado. Y no lo decía como superstición, lo enseñaba como una ley matemática, porque dentro de la vibración de la gratitud se encuentra el imán de la abundancia. También pedía a sus alumnas que no guardaran objetos que representaran pérdida, ni boletos viejos, ni recibos de pagos dolorosos. Nada que sostuviera la energía del fue o del dolió. En su lugar, les enseñaba a llevar pequeños símbolos de prosperidad, una palabra poderosa como éxito, una imagen que inspirara fe, o una frase corta. Todo llega en orden divino, porque aunque la billetera es pequeña, su campo energético es enorme. Está contigo cada día, cerca de tu cuerpo, cerca de tu corazón. Su vibración se mezcla con la tuya. Si está en desorden, te roba fuerza. Si está limpia y bendecida, te alimenta. Tu billetera es el espejo de tu economía interna, un reflejo silencioso de tu confianza en el flujo universal. Por eso Florence decía: trata tu billetera como tratas tu alma, con respeto, con fe, con cuidado. Y enseñaba algo que parece simple, pero cambia todo. Cuando toques tu billetera, no pienses en lo que te falta. Declara mentalmente: todo lo que necesito ya está cumplido en orden divino. Esa frase transforma preocupación en poder vibracional, y con el tiempo transforma también tu realidad financiera, porque ya no ves el dinero como algo externo o difícil, sino como una energía amiga, un aliado que reconoce tu frecuencia. El dinero, como todo lo que se siente amado, regresa multiplicado. Esa era la esencia de la enseñanza de Florence Scovel Shinn. Una verdad simple, poderosa y olvidada. Tu billetera no es solo un objeto, es una extensión de tu conciencia. Cada moneda que entra o sale lleva tu energía. Y si esa energía está limpia, ordenada y amorosa, el flujo jamás se detiene. Haz de tu billetera un altar de energía y verás cómo el dinero comienza a tratarte como tú lo tratas a él. Con fidelidad, con respeto y con constancia. Capítulo 4. La ley del secreto silencioso. Hay un momento sagrado después de cada decreto.
Un instante invisible donde la energía comienza a moverse. El universo escucha y empieza a organizar la respuesta. Ese momento necesita silencio. Florence lo llamaba el tiempo del cumplimiento invisible. Enseñaba que toda palabra dicha con fe inicia un proceso vibracional que debe ser protegido, no del mundo físico, sino del ruido mental y de la duda ajena. Por eso repetía, lo que decretes en secreto florecerá con más fuerza. En su visión, el silencio no era pasividad, era una forma profunda de confianza. Florence advertía que cuando hablas demasiado sobre tus deseos, los expones a las vibraciones de otros. Y esas vibraciones, aunque parezcan inofensivas, pueden interferir con tu proceso de manifestación. Cada opinión, cada duda, cada gesto incrédulo de alguien más, es energía que impacta tu campo de creación. Ella lo explicaba así: lo que está germinando necesita oscuridad, igual que la semilla bajo tierra. Antes de ver la luz, necesita silencio y protección. Florence contaba que muchos estudiantes, después de decretar, salían corriendo a contarlo con entusiasmo. Querían compartirlo, buscar aprobación, validación, pero al hacerlo, rompían el sello vibracional de su fe. El deseo se convertía en conversación, y la conversación dispersaba la energía. Florence enseñaba que el verdadero creador habla una sola vez y luego guarda silencio, porque sabe que su palabra ya fue escuchada. Esa es la ley del secreto silencioso. No es superstición, es protección vibracional. Cuando guardas un número en tu billetera, ese número se convierte en un código personal, una frecuencia íntima, que se conecta con tu conciencia más profunda. Al compartirlo, lo diluyes, lo expones a pensamientos que no vibran igual, a energías que no entienden su propósito. Por eso el silencio lo mantiene puro, fuerte, intacto. Florence veía el silencio como un muro de luz. Decía que cada vez que callas, después de decretar, estás rodeando tu manifestación de una barrera invisible, una muralla energética que protege tu creación hasta que florece. Pero cuando hablas antes de tiempo, abres grietas por donde se escapa la fuerza creadora. Por eso sus estudiantes aprendían a decretar en privado y a celebrar en silencio hasta que el resultado se hiciera visible. Recordaba el caso de Richard, un alumno que quería vender una propiedad. Había intentado durante meses sin éxito. Florence le enseñó a escribir el precio exacto que deseaba recibir, junto al número 7. Le dijo: guárdalo y guarda silencio absoluto. Ni una palabra, ni siquiera a tu esposa. Richard obedeció. En vez de hablar, empezó a agradecer en secreto, como si el trato ya estuviera cerrado. 3 semanas después, apareció un comprador, ofreciendo exactamente esa cifra. Florence sonrió y le dijo: no fue coincidencia, fue correspondencia. Su silencio mantuvo el canal limpio, para que la ley cumpliera su trabajo. El silencio tiene una vibración que la mente no comprende, pero la sustancia divina, sí, es el sonido del cumplimiento, la pausa sagrada entre la orden y la manifestación. Florence decía: cuando guardas silencio, estás declarando que confías. No necesitas repetir, no necesitas convencer. Sabes que la energía ya se está moviendo. Y advertía: cada vez que rompes el silencio con duda, vuelves a empezar desde cero. Es como abrir una semilla para ver si está germinando. La impaciencia destruye lo que la fe ya había construido. Por eso pedía a sus estudiantes que mantuvieran el secreto hasta que la evidencia fuera tan clara que nadie pudiera contradecirla. Guardar silencio no significa alejarte del mundo, significa dominar tu energía. Es un acto de disciplina espiritual. Es resistir la tentación de hablar por ansiedad,
de compartir por emoción, de buscar validación donde no se necesita, es confiar tanto que el silencio se convierte en tu oración más poderosa. Florence también explicaba que el silencio protege tu decreto no solo de los demás, sino de ti mismo, porque cada vez que hablas antes de tiempo, tu mente crítica se activa. Empieza a cuestionar, empieza a sembrar dudas. Pero cuando callas, tu subconsciente acepta la orden como definitiva. Y en esa quietud, la fe se fortalece. El silencio no solo protege, también acelera. Ella lo comparaba con el momento justo antes del amanecer. Todo parece inmóvil, pero la vida ya está en movimiento. Las raíces crecen, el aire se organiza, el sol se prepara para salir. Así ocurre con tus decretos, en el silencio. La ley trabaja sin interrupciones. No puedes verla, pero puedes sentirla. El secreto silencioso también es humildad espiritual, porque cuando hablas demasiado de tus avances, aparece la vanidad, y la vanidad interrumpe el flujo. El silencio mantiene la conexión limpia entre tu fe y la fuente. Cuando no necesitas aplausos, el universo te entrega cumplimiento. Esa es la recompensa por tu madurez vibracional, precisión divina. Practicar. El secreto silencioso no es fácil. Vivimos en un mundo donde todos muestran todo, pero precisamente ahí radica su poder. Mientras otros buscan atención, tú buscas alineación. Mientras otros hablan, tú decretas y callas. Esa diferencia se siente. La energía no se dispersa, se concentra. Y cuando la energía se concentra, la manifestación se vuelve inevitable. Florence recomendaba acompañar el silencio con gratitud. Decía, cuando sientas ganas de hablar, agradece en su lugar, porque la gratitud es una forma de comunicación sagrada, que no rompe el sello vibracional. Cada vez que digas, gracias, por adelantado, estás reafirmando, ya lo recibí. Capítulo 5. El número como sello de autoridad divina. Hay una energía que no suplica, que no duda, que no espera. Es la energía de la autoridad divina, el poder silencioso de quien recuerda que ya todo fue dado antes de que existiera la necesidad. Florence Scovel Shinn la llamaba la certeza del heredero, la conciencia de quien no necesita pedir, porque sabe que lo invisible ya le pertenece. La autoridad no se impone, se reconoce, y cada vez que tomas un número y lo unes a una intención sagrada, no estás pidiendo al universo, estás activando tu linaje creador. Le estás diciendo a la sustancia universal, yo sé quién soy, porque el número, cuando se une a la fe, deja de ser cifra y se convierte en firma. Una firma. No ruega una firma, confirma. Florence enseñaba que todo acto que une palabra, intención y silencio se convierte en mandato, porque la fe verdadera es matemática espiritual y la ley responde con precisión exacta, igual que una fórmula que nunca falla. Lo que varía no es la ley, es el nivel de autoridad con el que decretas. Por eso el número que guardas en tu billetera no es un amuleto, es un sello. Es el reflejo material de una verdad pronunciada en el espíritu. No importa qué número elijas, sino desde dónde lo sostienes. Si lo cargas con miedo, se convierte en superstición, pero si lo cargas con certeza, se convierte en orden. Divina Florence decía que la verdadera autoridad no grita, no explica, no repite, declara una sola vez y luego descansa. Ese descanso es el sello del maestro, la señal de quien ha hablado desde la fuente y sabe que la ley ya está en movimiento. Así opera la mente divina, en acción, sin ruido, sin duda, sin prisa. El número se convierte
Entonces, en un canal, un eje, que concentra tu energía creadora y la dirige con claridad geométrica hacia su cumplimiento. Porque la abundancia no necesita ser forzada, solo necesita ser alineada. Tú cuando decretas con fe y luego callas con confianza, te conviertes en canal de esa precisión y todo lo que pides desde ese nivel no puede ser negado. No porque la ley tenga preferidos, sino porque la vibración de la certeza es la única que la activa. Ese es el poder del número, cuando es sostenido con verdad. No es un truco, es un pacto silencioso entre tu palabra y el universo. Quien honra ese pacto no tiene que perseguir, solo recibe, porque la autoridad divina no insiste. Ordena y su orden no puede fallar. Cuando lo escribes y lo llevas contigo, estás recordando cada día que la abundancia ya está obedeciendo tu voz. Cada vez que lo ves, tu subconsciente recibe la instrucción, el flujo está activado, la provisión está asegurada. Esa repetición interna, sostenida en silencio, genera una nueva frecuencia mental. Tu mente deja de esperar y empieza a emitir. Florence explicaba que el subconsciente no entiende lenguaje humano, entiende vibración. Por eso cuando asocias un número con la sensación de cumplimiento, estás enviando al subconsciente una señal de autoridad. Esa señal no admite oposición. El subconsciente la acepta como orden y todo en tu entorno comienza a alinearse con ella. Personas, oportunidades y recursos se reacomodan sin esfuerzo aparente. El número se convierte entonces en un símbolo vivo. Cada vez que lo recuerdas, la energía de la autoridad divina se reactiva. No estás afirmando, estás confirmando. No estás deseando, estás decretando. Y el universo, que no puede negarse a la voz de su creador, cumple. Florence decía que el dinero no responde al merecimiento, responde al mando, porque la sustancia no razona, obedece. No pregunta si lo mereces, reconoce si lo sabes. Cuando tu vibración es firme, la ley actúa sin demora. Y el número sirve para mantener esa vibración constante como una cuerda, afinada que nunca se sale del tono. Ella contaba que una de sus alumnas, llamada Margaret, había vivido toda su vida en deuda. Decía que sin importar cuánto ganara, siempre terminaba debiendo algo. Florence le pidió que escribiera el número 7 en un papel y lo guardara en su billetera junto a una afirmación de autoridad. Le dijo que cada vez que lo recordara, debía pronunciar en silencio: todo está bajo mi dominio divino, nada me falta. Margaret comenzó a hacerlo sin comprender del todo, pero con fe. En pocas semanas, una deuda antigua fue saldada y nuevas oportunidades llegaron sin esfuerzo. Florence le explicó que lo que había cambiado no era su suerte, sino su identidad vibracional. Dejó de verse como deudora y empezó a reconocerse como dueña. Esa es la diferencia entre suplicar y ordenar. El número había sido el recordatorio constante de su nueva posición espiritual. La autoridad divina es un estado de conciencia donde ya no dudas, ya no temes y ya no persigues. Es el punto donde comprendes que tu palabra tiene el mismo poder que la palabra creadora. Florence decía que el ser humano fue hecho a imagen de la mente divina, no por su forma, sino por su capacidad de crear con la palabra. Y cuando recuerdas eso, dejas de vivir como mendigo y comienzas a vivir como heredero. El número funciona entonces como una llave vibracional, no porque contenga magia, sino porque concentra intención. Tu fe se vuelve tangible, visible, ordenada. Es una manera de sostener la energía del cumplimiento a lo largo del día.
Cada vez que abres tu billetera, el símbolo te recuerda quién eres y cuál es tu posición. En la ley S, recordatorio constante, disuelve la duda. Donde no hay duda, la manifestación es inmediata. Florence insistía en que la autoridad divina no tiene nada que ver con orgullo, ni con ego, es humildad consciente, porque reconocer tu poder no te separa de la fuente, te une a ella. Cuando hablas con autoridad, no estás imponiendo tu voluntad, estás permitiendo que la voluntad divina se exprese a través de ti. Tu palabra se vuelve canal del orden universal. Por eso, cada vez que uses el número de poder, hazlo con reverencia. No lo muestres, no lo expliques, no lo uses como adorno, trátalo como lo que es, un sello entre tú y la ley. El silencio lo mantiene puro, la fe lo mantiene activo, la gratitud lo mantiene vivo. Florence decía que el universo obedece al tono interior, no a las palabras externas. Si dices, soy abundante, pero en tu interior sientes miedo, la ley escucha el miedo. Pero si pronuncias tu decreto con serenidad, la energía responde a esa calma. La autoridad se siente, no se actúa. Ella también explicaba que la autoridad divina se fortalece con la disciplina. Cada vez que cumples una palabra contigo mismo, refuerzas tu poder creador. Si prometes algo y lo cumples, tu mente aprende que tu palabra es ley. Pero si prometes y fallas, tu subconsciente deja de creer en ti. Por eso, Florence pedía a sus estudiantes que se volvieran fieles a sus propias palabras. Decía que el universo solo confía en quien confía en sí mismo. El número en tu billetera te recuerda esa fidelidad. Es una promesa silenciosa de mantenerte en alineación con la ley. Cada vez que lo ves, reafirmas tu compromiso con la certeza. Esa constancia convierte tu fe en autoridad. La autoridad divina también transforma la relación con el tiempo. Cuando sabes que tu palabra ya fue oída, no esperas con ansiedad, esperas con gratitud. El tiempo deja de ser una prueba y se vuelve un aliado. Todo llega en el momento exacto, porque el universo no se equivoca. Esa paz interior es la señal de que has activado la verdadera fe. Florence enseñaba que la manifestación no es más que una ecuación perfecta entre pensamiento, palabra, emoción y silencio. Cuando esas cuatro fuerzas se alinean, el resultado es inevitable. El número funciona como recordatorio de esa alineación. Es una pequeña brújula energética que te mantiene centrado incluso cuando la mente se distrae. A veces, el universo responde con rapidez. Otras veces, necesita reacomodar piezas invisibles. Pero la ley es exacta. Tu tarea no es acelerar el proceso, sino sostener la vibración. Florence decía que el decreto más poderoso es aquel que se mantiene sin alterar. Cada duda, cada queja o cada intento de control debilita la ecuación, pero la fe establece resultados estables. Número, cuando es sostenido con serenidad, se convierte en tu sello de continuidad. A través de él declaras al universo que tu decisión es firme, que tu palabra no cambia. Y el universo que responde a la constancia. Cumple. Florence contaba que algunos de sus alumnos, al ver que su decreto se cumplía, se asombraban. Ella les respondía: no te sorprendas, solo se cumplió la ley, porque los milagros no son excepciones, son obediencias. La autoridad divina no busca sorpresas, busca precisión. Esa es la diferencia entre desear y decretar. El deseo se mueve por carencia, el decreto se mueve por certeza.
Cuando eliges tu número y lo consagras en silencio, estás diciendo a la vida, mi orden está dada y nada puede alterarla. Esa vibración de dominio amoroso convierte la energía del dinero en aliada. Ya no lo persigues, lo diriges. La autoridad divina también implica responsabilidad. Florence recordaba siempre que el poder sin pureza se vuelve dominio. Por eso pedía que cada decreto estuviera acompañado de amor. Decía que la abundancia verdadera no se usa para demostrar, sino para servir. Cuando decretas desde el amor, tu prosperidad se expande sin límites, porque el universo reconoce su propósito. Cada vez que guardas tu número, recuerda que no estás invocando dinero. Estás recordando tu herencia. Estás alineando tu mente con la ley perfecta que rige toda creación. Esa ley responde con precisión porque no conoce el error. El dinero no obedece al fuerte, obedece al consciente. El número en tu billetera es un recordatorio de esa conciencia. No es una superstición, es una fórmula viva, es la manera en que conviertes la fe en materia, el pensamiento en forma, el decreto en resultado. Cuando lo entiendes, ya no temes perder, porque sabes que nada puede escaparse de la mente, que manda con amor. Florence enseñaba que la autoridad divina se siente como un silencio profundo en el corazón. No hay ansiedad, no hay lucha, solo certeza. Cuando llegas a ese punto, cada palabra que pronuncias se cumple y cada silencio que sostienes crea el número que guardas. No es una promesa al futuro, es una afirmación del presente eterno. Es tu firma vibracional ante el universo, el sello que declara la obra está cumplida. Y cuando ese sello se activa, el dinero deja de ser un visitante. Se convierte en un residente porque reconoce en ti la voz de quien manda en nombre de la ley. Esa es la enseñanza final de Florence Scovel. Shin la palabra crea la fe, sostiene el número, ordena el silencio, cumple. Cuando las cuatro fuerzas se unen en armonía, el universo entero obedece. Todo lo que has aprendido hasta aquí no es teoría espiritual, es una ciencia exacta de la mente divina. Cada palabra, cada símbolo, cada número ha tenido un propósito. Recordarte que la abundancia no se conquista, se ordena. Florence lo enseñó con la serenidad de quien ya había comprobado la ley. Decía que cuando tu conciencia se alinea con el orden del universo, el dinero deja de moverse por esfuerzo y empieza a obedecer por resonancia. Eso fue lo que Evelyn descubrió cuando escribió aquel número y lo guardó en su billetera. No fue el papel lo que cambió su vida, fue la vibración que nació dentro de ella. El número se convirtió en una afirmación constante de certeza. Cada vez que abría su billetera y sentía gratitud, su mente reafirmaba que el cumplimiento ya estaba hecho. Así, sin ansiedad, sin duda el flujo, regresó la abundancia. No vino a rescatarla, vino a reconocerla. Esa historia no es un recuerdo del pasado, es una instrucción para ti, porque cada persona tiene su propio número sagrado, su propia llave vibracional. El tuyo puede ser el 7 símbolo del cumplimiento divino o el que tu alma elija. Importante no es la cifra, sino la conciencia con la que lo sostienes. Guarda tu número con respeto. Dóblalo como quien guarda una promesa. No lo muestres, no lo expliques, no lo justifiques. Solo recuerda que cada vez que lo miras, estás activando la ley de la fe, cumplida. El universo, que no olvida una sola orden emitida, con certeza responderá en el momento.
Exacto Florence solía decir que la fe es el acto más silencioso y más poderoso que existe, que el dinero no llega a quienes lo persiguen, sino a quienes descansan en la seguridad de su herencia divina. Y cuando lo haces, ya no necesitas rogar, hablas con autoridad y la sustancia obedece el número. En tu billetera es un testigo silencioso de tu poder creador. No necesitas que nadie lo entienda, porque el universo ya lo entendió. Mientras tú lo sostengas con fe, la energía se moverá. La mente divina no puede resistirse a la vibración de quien ya sabe que ha recibido. A partir de hoy, trata tu billetera como un altar y tu palabra como una llave. No la uses para pedir, úsala para ordenar. Bendice cada billete que entra y sale, porque lo que bendices se multiplica. No temas al gasto, porque lo que sale con amor regresa multiplicado. Ay, sobre todo, no olvides la enseñanza de Ebeliela. No necesitó cambiar su trabajo, ni buscar suerte, solo cambió su frecuencia. Su certeza se volvió su riqueza. Eso es todo lo que la ley requiere de ti, fe. Firme palabra, clara. Silencio, sagrado ahora. Para sellar este conocimiento, escribe en los comentarios la frase que abrirá tu propio ciclo de cumplimiento. Hoy activo mi número sagrado en silencio. No lo escribes. Por costumbre, lo escribes para dejar constancia vibracional de tu decisión. Es tu contrato con el universo y el universo siempre cumple. Si este mensaje despertó algo en ti, compártelo con alguien que aún lucha por entender la abundancia. No lo compartes por mí, lo compartes por la ley, porque lo que compartes desde la fe vuelve multiplicado. Recuerda esto, no hay azar, solo obediencia. No hay esfuerzo, solo alineación. El dinero no responde a la necesidad. Responde a la autoridad. Tu palabra ya fue oída y tu número ya está activo. Guarda silencio, agradece y observa. La abundancia no se busca, se recibe. Tú acabas de reclamar la tuya.